Bienvenidos a una lección más de nuestro curso Nuestra Identidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con el curso introductorio a nuestra organización y en él vamos a especificar claramente en qué creemos y en qué no creemos, cuáles doctrinas adoptamos y cuáles rechazamos, de forma tal que podemos facilitar la decisión para pertenecer a Unánimes de aquellas personas que han manifestado su deseo de pertenecer a nuestra organización. Al día de hoy ya llevamos 10 lecciones, nos faltan 4. Esta lección no va a ser muy extensa, pero ya hemos visto quiénes somos, hemos visto todas las doctrinas relacionadas con la salvación del ser humano expuestas y enseñadas durante la Reforma del siglo XVI, vimos los puntos del calvinismo, vimos qué cree Unánimes de las Sagradas Escrituras y cómo la vemos nosotros en relación a nuestra vida como iglesia. También analizamos a Dios y la Trinidad, los conceptos de la doctrina de la Trinidad. También la doctrina del ser humano y su caída y su restauración. Vimos todo el tema relacionado con la doctrina de la salvación del ser humano caído y la doctrina de la santidad, o sea, de nuestra conducta después de que venimos a Cristo. Vimos también todo el tema relacionado con la conformación de la iglesia y cómo fue eso. También en la lección pasada vimos los temas de los dones espirituales y también de las ceremonias o las ordenanzas que Cristo dejó especificadas en el Nuevo Testamento. Y el día de hoy nos corresponde hablar de dos temas que vez pueden ser de los temas que se ha tergiversado o se han, digamos, deteriorado más en la iglesia contemporánea, que son las ofrendas y la alabanza. Y para poder hacer esto, tenemos que ir a hablar primero del diezmo. El diezmo que tiene que ver con el 10% de los ingresos de las personas. No es poquito, es el 10%. Y esta doctrina de dar el 10% al Señor o al templo es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había definido 12 tribus de Israel. A 11 de ellas les dio heredad en la tierra prometida, pero a una no, a la tribu de los levitas. Y esa tribu era la que le iba a servir a él en el templo a tiempo completo. Por lo tanto, las otras 11 tribus tenían que sostener a la número 12. Entonces Dios les ordena que separen el 10% de lo que ellos producían, las 11, para entregárselo a la tribu número 12 que lo servía en el templo. Además, ese diezmo servía también para aliviar necesidades de personas. Y es el 10% de los ingresos brutos. Y el Señor les decía a ellos claramente que eso le pertenecía a Él, que no era de ellos. O sea, si usted recibía 100, de los 100, 90 son suyos, pero 10 son del Señor. Bueno, a la luz del Nuevo Testamento ya eso no funciona así, porque en el Nuevo Testamento se nos explica que nosotros fuimos comprados por precio, como si fuéramos unos esclavos, que estábamos en el mercado de esclavos, y el Señor nos rescata, nos compra, y el precio que da es su sangre, o sea, su vida. Y ahora le pertenecemos a Él. Le pertenecemos como pertenecían los esclavos de entonces. Entonces, nuestras propiedades, nuestro dinero, nuestra familia, todo le pertenece a Cristo. Entonces, el concepto de propiedad cambia porque en el Antiguo Testamento el concepto que tenía para el pueblo de Israel era el 10%, le pertenecía a Jehová y el resto era tuyo. A la luz del sacrificio de Cristo y su posición de amo y Señor nuestro y de nosotros como esclavos de Él, todo le pertenece a Cristo. Entonces, si bien es cierto, ya no es obligante el 10%, ahora es obligante el 100%, y ahora nosotros tenemos que administrar la totalidad de lo que fue entregado a nosotros, porque de eso vamos a rendir cuentas cuando vayamos a estar con el Señor. Entonces ya nosotros no tenemos propiedades, somos administradores de las propiedades del Señor. Y en términos de las ofrendas, es muy importante entender algo. Número uno, usted no tiene que pagar nada para congregarse en Unánimes. Unánimes no tiene cuotas, ni tiene membresías económicas, quiero decir. Así que si usted no es precondicionante para que usted ofrende en Unánimes para que usted pertenezca a Unánimes. Sin embargo, las Escrituras mandan al creyente a contribuir con dinero a la obra de la iglesia.
¿Cuál es la obra de la iglesia? Bueno, la obra de la iglesia es multiforme, pero empecemos por el principio. Mitigar el dolor y el sufrimiento de los hermanos en la fe. En realidad nosotros tenemos que amar al prójimo en general, pero la Biblia nos manda que empecemos por los de casa. La Biblia nos manda que empecemos por nuestros hermanos. Entonces, si nosotros tenemos hermanos en dificultades, los que estamos en abundancia, estamos en la obligación de sacar de nuestra abundancia y ayudar al hermano en dificultades. Eso es parte de ser hermano en la fe, de formar parte de la familia de la fe. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que hacemos eso. Después también tenemos que mitigar el dolor de otras personas, aunque no sean creyentes. Personas que están en sufrimiento allá afuera, hay que ir a mitigar ese dolor. Y por supuesto la iglesia tiene una dinámica. Y en esa dinámica, ese reino en expansión de nuestro Señor en la tierra, lo hace a través de su iglesia, y la iglesia requiere cosas. La gente tiene que tener un lugar donde sentarse. Si hay algunas exposiciones en público, tiene que haber amplificadores y micrófonos, o sea, eso no sale del aire. Y quiero decir una cosa más. En el caso de Unánimes en particular, los pastores de Unánimes no operan a tiempo completo. Todos nosotros tenemos trabajos. Por lo tanto, nosotros no requerimos que la iglesia nos sostenga. Dios ya nos bendijo con trabajos y tenemos fondos suficientes para vivir nosotros y servir en la iglesia. Entonces nosotros no tomamos del dinero de la iglesia para nuestros gastos personales. Sin embargo, la Biblia tiene provisiones para que las iglesias que tienen pastores a tiempo completo sean las iglesias las que sostienen esos pastores, porque esos pastores tienen sus gastos de vida, casa, familia, los hijos de ellos van a las escuelas igual que los nuestros. Y entonces el pastor, la iglesia, tiene la obligación de sostener a su pastor. Por eso, el que en Unánimes no lo hagamos, eso no quiere decir que las iglesias que sí lo hacen, bíblicamente hablando, lo estén haciendo mal. Más bien es al revés. Bien, los pastores, ancianos y presbíteros en Unánimes, o sea, llámese, los oficiales de la iglesia, en Unánimes no administramos el dinero recolectado en ofrendas. Eso es algo que la Biblia lo dice. Cuando se nombraron los primeros diáconos o servidores de la iglesia, los apóstoles dijeron: nosotros nos encargamos de la palabra de Dios, ustedes encárguense de dar de comer a las viudas y todo el tema administrativo. Y esto es muy sano, porque cuando los pastores, ancianos o presbíteros o predicadores están involucrados con temas económicos, eso podría, no digo que pase, pero eso podría influir en lo que se predica desde los púlpitos. Nosotros lo tenemos absolutamente separado. Esa función de administrar los bienes de la iglesia, los dineros de la iglesia, le corresponde al cuerpo de los diáconos, de los servidores, que son nombrados por la iglesia para ese propósito. Ellos recolectan los fondos por una parte y luego los administran de conformidad con la palabra de Dios. Y lo tercero que queremos aclarar es que no hay forma alguna de que la Biblia te enseñe que uno hace un pacto con Dios de que si yo le doy esta ofrenda, usted me devuelve eso multiplicado por 100. Y por lo tanto hacemos una suerte de acuerdos comerciales con Dios. Y entonces hay condicionamientos para lo que yo doy y lo que no doy en relación de lo que voy a recibir después. Eso no solamente es herejía, sino que es un pecado terrible en contra de aquel que es el dueño de todas las cosas y que nosotros somos sus administradores. Y ahora vamos a ver los temas de alabanza y de adoración. Y los términos que pusimos ahí, inclusive pusimos lo que está en los lenguajes antiguos, en el griego antiguo, que para adoración es proskuneo y para alabanza es epainos, que son términos bíblicos dirigidos al sometimiento y la postración a Dios. Alabanza, epainos, son los labios que confiesan el nombre. O sea, la alabanza es como la adulación a Dios. El nosotros querer agradarlo con nuestra boca. Tú eres santo, tú eres el creador del universo, tú eres el ser más amoroso de todos, tú eres. Y la adoración o el proskuneo
tiene que ver con nuestra postración, nuestro sometimiento, nuestra entrega. Y créanme que ninguno de los dos son musicales. En el significado bíblico no son musicales. Lo cual no quiere decir que no podemos expresarlo musicalmente. Porque experiencialmente nos cuenta la Escritura que cuando el apóstol Pablo estaba preso decía que estaban cantando himnos y cantos espirituales y salmos. Entonces, no es que no se pueda meter música, no queremos decir eso. Al contrario, hay gente que con la música se puede expresar mejor esta forma de halagar a Dios y de postrarse delante de Él. Pero el término bíblico tiene que ver con halagarlo y postrarse en sometimiento. Entonces, cuando estamos alabando, entendemos cuál es su grandeza y cuál es nuestra pequeñez. Y por lo tanto, exaltamos quién es Él. Y por favor, en ambos casos, nuestro público es Dios, no los hombres. Entonces uno organiza la alabanza y la adoración congregacional, no para las personas, no para que las personas entren en un éxtasis. Es para alabar a Dios. El público es Dios, el beneficiario es Dios, no somos nosotros. Entonces, cuando vemos estos conceptos, decimos, uy, pero entonces lo que pasa hoy, porque inclusive en las iglesias se dice que la alabanza es las partes de las canciones que son movidas y la adoración son las partes de las canciones que son como de trance, que son quedititas, inclusive a veces le bajan las luces para que el trance sea mayor. Alabanza y adoración no son géneros musicales. Ni una es rápida, ni la otra es despacita, ni la una es con luz y la otra es con oscuridad. Tampoco es un show que hay que ponerle nieblas y juegos de luces y espectáculo para que la gente disfrute del espectáculo. La alabanza y la adoración no son para complacer la congregación. Es para expresarle a Dios cuánto lo amamos y cuánto estamos sometidos a Él. No es un show, y mucho menos es un show para incrédulos. Nada hace un incrédulo sentado en una congregación alabando a un Dios en el que no cree y cantando canciones que son musicalmente agradables, en términos de armonía son agradables, a un Dios que no cree a la par de un creyente. Nada hace. Y nada hace una iglesia organizando eventos musicales de alabanza y de adoración para aquellos que andan buscando a Dios, los buscadores. La alabanza y la adoración tienen que ver con Dios, no con las personas. Por lo tanto, la expresión musical busca exaltar a Dios. Busca quién es Él, halagarlo en sus atributos. Y también qué hizo Él, cuál es su obra, su creación, mi rescate. Y como resultado de que me rescata, yo lo alabo. Todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con la Trinidad. Por lo tanto, la alabanza y la adoración, ambas, son expresiones de la iglesia dirigidas a Dios para su gloria. Todo lo demás es un show mundano que en modo alguno exalta a nuestro Señor. Muy bien, hasta aquí la lección de hoy. La siguiente lección es Los Ángeles. Queremos dejar claro en qué creemos nosotros en términos de la doctrina bíblica de los ángeles que está en las Escrituras. Queremos evitar, en la medida de lo posible, esa moda de angelología, de andar adorando ángeles o decir que yo tengo un ángel que me pertenece y le pongo el nombre que quiere, le abro la puerta del carro para que entre y todas esas barbaridades que se dicen hoy de los ángeles. La gente alejada de las Escrituras y del concepto de los mensajeros de Dios que está en las Escrituras. Mis queridos hermanos amigos, mil gracias por estar con nosotros y que el Señor los bendiga.